Listo, chicos. Bueno, voy a hablar un poco sobre la inmigración. Quisiera preguntarle antes de ustedes qué entienden sobre la inmigración, o qué conceptos tienen o saben. Bueno, yo entiendo de que recientemente hemos tenido un proceso migratorio bastante fuerte, ¿no? Con la llegada de muchos venezolanos al Perú. Quisiera comenzar antes dándoles, bueno, hay tres términos que serían primero la migración. La migración es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos. Es todo el proceso en general, migración. Después la inmigración y la inmigración tiene que ver más sobre de qué lado del lugar nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en Perú y llega gente de afuera, eso sería inmigración. Pero si somos personas que vamos, entonces nosotros nos convertiríamos en inmigrantes, ¿no? Nosotros saldríamos de nuestro lugar, de nuestro país. Eh, la migración humana se refiere a procesos de migración, de que las personas se mueven, se desplazan de un lugar a otro. Normalmente cuando se habla de migración, pues se habla de país a país, pero también, sí, pero también se puede retratar dentro de nuestras mismas ciudades, ¿no? Sé que acá dentro de la UP muchos nos hemos convertido en inmigrantes porque tuvimos que salir de nuestras provincias. Yo personalmente soy de Cajamarca y tuvimos que salir de nuestras provincias a ir a Lima para estudiar. Y así como nosotros, pues hubo un proceso de migración muy fuerte en Lima, del campo a la ciudad, donde llegaron muchas personas de la sierra a Lima. E igualmente, la sierra se empezó a despoblar y la costa, ahorita la costa peruana es una región pues con bastante influencia de la sierra también, ¿no? Aquí tenemos dos mapas. El mapa de arriba se puede ver con distintos colores más intensos sobre la cantidad de emigrantes, de gente que sale de su país. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que países de Sudamérica, un caso que llama bastante más la atención sería, por ejemplo, Uruguay y Guyana Francesa. Que son países en donde mucha población de ellos ha tenido que salir, pero en cuestión de cantidad neta de gente que ha salido, en verdad el caso que más nos puede sonar a todos es el de Venezuela, debido a la crisis política que se está viviendo. Y después, para el otro lado del océano, tenemos que los países en Asia y en varios países de Europa del Este, mucha gente está emigrando a, hacia, hacia la parte más, ¿cómo podría decirlo? Hacia la parte más moderna, más desarrollada. Un caso en específico que quisiera hablarles sobre donde un país que se está despoblando ahorita de anterior Europa del Este es Estonia. Estonia ahorita tiene un problema muy grande de inmigración, ya que sus alumnos, sus estudiantes, o sea, terminan la carrera y ese mismo rato se van y el destino predilecto es el Reino Unido. Y es un problema porque un país no puede desarrollar si la gente joven, si la gente joven pues no decide emprender, o por ejemplo no decide el mismo hecho de quedarse, de tener un trabajo en tu mismo país. Es un problema ya que el consumo, todo eso se vendría reduciendo, además de que las ciudades se volverían cada vez más despobladas. Un país que ahorita está reduciendo su población bastante fuerte, podría ser el de Japón también, pero eso no tiene nada que ver con la inmigración. Y después acá, en el mapa de abajo, tenemos el porcentaje total de inmigrantes. Tenemos que los países del norte son los países que más inmigrantes tienen, bueno, a excepción de Australia y Nueva Zelanda, que los países del sur. Y acá, bueno, quisiera preguntarles por qué creen esto, por qué creen que, por qué creen que los países, eh, no sé, Canadá, Estados Unidos, Europa, tienen mayor cantidad de inmigrantes que otros que los países del sur, por ejemplo, ¿no? Que podemos ver acá, no sé, Perú, Brasil, China. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nadie? A ver, vamos a verla.
Yo creo que ofrecen posiblemente mejores oportunidades. por los sistemas de educación que ofrecen, la calidad de vida que puede adquirir una persona que se va a otro país, quizá a Europa, por ejemplo, los Sí, países José, europeos sí, José o Antonio, tienes, asiáticos. en verdad, esa es una de las, sí, José Antonio, en verdad, ese es uno de los principales motivos que lleva a una persona a salir. El mismo hecho de querer buscar nuevas oportunidades, nuevas experiencias inclusive, o el mismo hecho de querer independizarse de su familia lo llevan a emigrar, a emigrar pues de su país de origen a varios otros países, ¿no? Eh, Imagino que también ustedes, o sea, todos tenemos una historia de migración, ¿no? Personalmente en mi familia nadie se salió de acá, excepto yo, que he tenido que ir a Lima, pero después dentro de mi familia tengo familia que se fue a Estados Unidos y fue evidentemente por eso, porque allá les ofrecía mejor educación y mejores oportunidades. Y bueno, muchos países también lamentablemente pues están teniendo movimientos anti-migración debido a que lo ven como una vulneración de su cultura, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante, pues, y bueno, acá quisiera también hacer una pequeña reflexión, ¿no? No es lo mismo que nosotros, por ejemplo, vivimos en Perú, un país que está creciendo lo bien, bueno, a excepción de esta época de pandemia, pero que está creciendo pues lo bien, lo normal. Pero si pensamos, por ejemplo, en el Perú de los años 80, donde había una época de hiperinflación, una época de terrorismo, el panorama era en verdad bien desalentador para los peruanos que vivían en esa época, ¿no? Muchos se salieron, de hecho, y se fueron a los países más ricos, ¿no? Estados Unidos, Europa, Canadá. Y esa, por ejemplo, podría ser una emigración, eh, un tipo de migración conocido como éxodo. El éxodo no es lo mismo que tú acá en Perú pudiéndote desarrollar normal, tú decidas por ti mismo salir. No, el éxodo es cuando yo ya no puedo seguir viviendo acá porque la cosa está incontrolable, entonces me voy. Y así como tú hay miles, cientos de miles de personas que se marchan. Aquí, por ejemplo, tenemos datos de la emigración que ha habido en el Perú. Desde el año 1990, 95, 2000, 2005 hasta el año 2019. Estos datos son de datos macro. Tenemos que las mujeres emigran más que los hombres, solamente un dato nomás referencial, pero bueno. Y hay 1.500.000 peruanos afuera. Es un montón de gente que ha salido del Perú en los últimos 30 años. De hecho, yo creo que todos los que estamos en esta videollamada, pues tenemos gente o amigos, tenemos familiares que han emigrado también, ¿no? Es algo normal. Y bueno, como en todo en esta vida, hay posturas a favor y en contra. Antes de preparar la exposición, me, me estuve informando un poco sobre cuáles son las posturas a favor o en contra, y he colocado algunas acá. Por ejemplo, ¿cuál es la postura a favor? Que cuando empezaron a llegar los venezolanos acá al Perú, para hacer un ejemplo un poco más, más cercano, era de que, era en primer lugar, como venía, por ejemplo, le hicieron una entrevista a, a Montalvo, al dueño de Montalvo, a decir cómo iba a afectar la inmigración venezolana, por ejemplo, al sector de las peluquerías, del sector belleza, y evidentemente, ¿no? Como Venezuela es un país que literalmente es una fábrica de crear Miss Universo, el sector belleza en Venezuela está muy desarrollado. Entonces, con la crisis, muchos estilistas, eh, gente de ese rubro, maquillaje, eso, han tenido que salir y acá en el Perú, que no hay que si bien hay una industria, pero no es una industria tan grande, pues los sueldos evidentemente han tendido al alza para captar la mayor cantidad de nuevos trabajadores, inclusivemente se les ha capacitado con los conocimientos que habían obtenido en Venezuela los trabajadores peruanos y en verdad todos han salido ganando, ¿no? Tanto los empresarios, hay una creación más grande de puestos de trabajo,
Es una industria que se va a desarrollar bastante porque gente capacitada en esos servicios ha venido acá al Perú. Pero después, por el otro lado, tenemos en el lado contrario, pues no todo es bonito en esta vida, ¿no? Evidentemente hay mucha gente que está en contra de la migración. Y sus posturas, básicamente, una postura bien fuerte es la de vulneración de la identidad nacional, que consideran, por ejemplo, que su cultura se está viendo afectada por la llegada de esta nueva gente que no tiene nada de, que no tiene la misma cultura, que no tiene las mismas creencias y que su forma de pensar inclusive es diferente. Esto no sé qué tanto lo podemos ver en el Perú, porque básicamente, bueno, yo al menos considero de que si bien hay una identidad nacional del Perú, considero de que la identidad de toda Sudamérica, pues tú te vas a Colombia, te vas a Ecuador, bueno, la personalidad de la gente pues no cambia mucho, en verdad. Donde más se ve esto, por ejemplo, es en Europa donde países, por ejemplo, Alemania. En Alemania, por ejemplo, está habiendo un rebrote de partidos nacionalistas que no están a favor de la migración. En España también hay partidos que están posicionándose en contra de la migración de este tipo de gente porque consideran de que su cultura, su identidad nacional se está viendo vulnerada, además de que estas personas no se pueden adaptar a las costumbres y a la identidad de este país, del país que los acoge. Entonces, por ejemplo, estamos pensando no, por ejemplo, en España, por ejemplo, que lleguen inmigrantes, por ejemplo, de Arabia Saudita o de Marruecos, o por ejemplo, de Etiopía o de Nigeria, que hay bastante población de esos países allá en Europa. Este, pues estas personas evidentemente no tienen un idioma distinto, no tienen ni las mismas costumbres, nada, pues todo es diferente y no se pueden adaptar tanto como si lo hace, por ejemplo, en español, ¿no? Entonces, hay bastantes roces ahí, porque inclusive los gobiernos de estos países mucho tratan de subvencionar a que estas personas se traten de adaptar a la cultura, se traten de adaptar a la cultura, estas subvenciones para que, no sé, puedan encontrar un trabajo rápido, para que puedan tener una casa, etcétera. Este tipo de gastos que están teniendo estos gobiernos, pues ha alimentado el sentimiento anti-inmigración de estos tipos de lugares, ¿no? Sin embargo, pues está comprobado de que un inmigrante es más propenso a emprender que las personas locales. Y esto es porque, evidentemente, no si sales de tu zona de confort, has tenido pues la valentía, ¿no? De agarrar tu maleta y llevar las cosas que tenías ahí, salir de tu país, de tu zona de confort y ir a un país totalmente desconocido, pues evidentemente emprender o sacar adelante un negocio o algo para que pueda subsistir o puedan subsistir tu familia, pues eso sí está demostrado. De hecho, creo que ha habido un estudio hace un par de años. Estos datos, por ejemplo, los saqué de un video de un canal que yo sigo bastante, que es VisualPolitik, les recomiendo bastante. Yo ahí tengo los links, más tarde les paso por el grupo. Y bueno, también un argumento a favor de la migración es de que hay mayor oferta laboral para los empresarios locales y además que va a aumentar la oferta. O sea, imagínate de que pues estás en una ciudad y de repente llegan, por ejemplo, lo que sucedió en Lima Norte con la llegada de los inmigrantes venezolanos, las personas que alquilaban departamentos, cuartos, los precios han tendido al alza y pues estas personas que alquilaban departamentos, esos se han visto muy beneficiados, ¿no? Porque ha habido una demanda, un alza de la demanda de esto, ¿no? Un alza de precios y pues a ellos evidentemente les va a interesar que ganen más por sus rentas, ¿no? Y bueno, hasta ahora quiero preguntarles qué les parece hasta ahorita mi exposición, alguna pregunta tal vez.
Mm, ¿Ninguna pregunta? Ok, vamos a seguir. Bueno, ahorita en el mundo pues hay dos crisis migratorias bastante fuertes. Ya les comenté el caso de Venezuela, que es el caso más cercano. Y el otro es el caso de unos refugiados en Bangladesh. Lo que sucede con el caso de los refugiados de esta etnia es de que ellos son musulmanes y y el país en el que están es hinduista. Entonces, pues ha habido roces bastante fuertes con respecto a la ideología de este país y a los gobernantes, básicamente, que los han literalmente expulsado de sus fronteras porque ellos simplemente no son aceptados en ese país. Y lo que está pasando con esta etnia, y le están pidiendo explicaciones al país. Este país se llama Myanmar y, y queda en el sudeste asiático, queda cerca a Bangladesh, Vietnam, Camboya. Y bueno, ya les hablé del caso de Venezuela. De hecho, además del caso de Venezuela, hay un caso también que, bueno, no lo puse acá, pero ustedes lo han podido escuchar, que es el caso de los refugiados sirios, ¿no? Que por la guerra civil que está teniendo en este país, en Siria, por las guerras entre un bando apoyado por Estados Unidos y el otro bando apoyado por Rusia, China, etcétera, pues quienes peor lo pasan es la población que vive ahí, ¿no? Entonces el mismo hecho de salir de ahí y bueno, no me imagino cómo se debe sentir salir de ahí y no ser bien recibido, ¿no? No ser bien recibido en los países de Europa más cercanos, ¿no? España, Francia, Italia. Y esto ha alimentado evidentemente pues a un sentido en contra de la migración. Personalmente pues considero de que primero como esos países, bueno, son más desarrollados, más ricos, pues deberían ver alguna manera de solucionar los problemas, ver si se puede solucionar primero el problema que hay en su país, ¿no? En el país de donde están teniendo la migración bastante fuerte. O sea, ahorita para pensar frenar la inmigración venezolana hay que ver la manera de que en Venezuela se solucionen las cosas, pero evidentemente no se están solucionando las cosas y lo primero que están haciendo estos países, por ejemplo, si pensamos Perú, Colombia, Ecuador, han empezado a poner visas para que los venezolanos ya dejen de venir al Perú. Y eso es porque tampoco no hay infraestructura en estos países para poder soportar tanta cantidad de gente nueva que viene. Hasta ahí todo bien. Hola. Chicos, claro, sí, sí, por favor, o sea, pregunten, quiero saber en verdad qué piensan, ¿no? O sea, yo en verdad tampoco quería ahondar tanto sobre inmigración legal, ilegal, porque, bueno, con respecto a la legal, tiene que ver mucho con las leyes de cada país, ¿no? De hecho, ese es un tema que se toma bastante más fuerza en los países desarrollados que en que acá en Sudamérica, ¿no? Que acá en Perú. O sea, de hecho, de hecho, acá en Perú, Perú nunca ha sido un país que nunca ha tenido pues tanta cantidad de inmigrantes. Cierto, o sea, por ejemplo, Lima sí recibió cantidad de inmigrantes, pero en fin, eran peruanos, pero no es lo mismo que vengan gente de afuera, ¿no? Eso es algo que en verdad ha chocado tanto en el colectivo, en el ingenio colectivo popular peruano, que, que, pues mucha gente se ha posicionado en contra de la inmigración venezolana, ¿no? O sea, yo me acuerdo que inclusive se lanzaron durante un tiempo en el año 2019 documentales, reportajes sobre que el peruano en verdad se había vuelto xenófobo, ¿no? Porque
porque se sentía más o menos, se sentía vulnerado, ¿no? Sentía de que los venezolanos que estaban trabajo, eh, no hay mucho, existe pobreza en el Perú, ¿por qué vamos a atender la pobreza de esta gente que viene, gente nueva? Ellos traen sus problemas con nosotros y en verdad es un discurso más o menos parecido al de Donald Trump, que él también se posicionaba en contra de la inmigración ilegal de su país, ¿no? Igual, yo recuerdo que cuando salieron estos comentarios de Donald Trump, había mucha gente acá en el Perú que no le gustaba, pero me pareció, pues, pero me pareció en verdad curioso de que, no, dice, no, está en contra de los latinos, que no sé qué, pero cuando nos toca recibir gente de afuera, pues ahí cambian las cosas y yo he visto gente que cambió de postura, ¿no? Que sí se posicionaron en contra. Básicamente se convirtieron en lo que juraron destruir, ¿no? O sea, yo considero de que igualmente, ¿no? Si hay país, hay, por ejemplo, les voy a hablar de un caso de un partido en España, no sé si lo conozcan, ¿verdad? Si no siguen política española, normal. O sea, yo sí la sigo, en verdad me parece un país muy interesante porque en verdad creo que ahí hay más diversidad de opiniones que acá. O sea, en verdad, acá en el Perú al menos yo no he sentido que un país me represente con respecto a ideas. En verdad, ningún partido es convincente con respecto a ideas. Sin embargo, en España sí he visto que hay partidos de todo tipo. Hay tantos partidos allá y sus discursos son tan potentes. Hasta me parece que sus políticos son mejores allá. Y bueno, yo a veces escucho lo que hablan. Y hay un político español, Santiago Abascal, que él decía, ¿por qué debemos recibir gente de los países de Oriente Medio? ¿Por qué debemos atender esa inmigración? Si podemos atender, por ejemplo, los países hispanoamericanos, Perú, México, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, es que ellos se pueden adaptar mejor a nuestras culturas y a nuestras costumbres, ¿no? Y en verdad me pareció interesante esa postura. No sé si la podría compartir, pero bueno, ¿qué opinan ustedes con respecto a esa postura? Tal vez igualmente, ¿no? O sea, con la victoria de Donald Trump, pues se está hablando a quitarle las ayudas a los inmigrantes que llegan, ¿no? A la regularización de los inmigrantes ilegales que están ahí, ¿no? A mí me parece esto, pues bien, en verdad. Considero de que si llegas a un país y no estás documentado, pues estás cometiendo un delito, en verdad, y es mejor que regularices lo más pronto posible, si no, va a ser peor para ti porque no vas a poder conseguir un buen trabajo, nadie te va a alquilar una propiedad, por ejemplo. ¿Ustedes qué opinan? Hola, Marco, soy Andrea. No sé si se me escucha. Hola, hola, hola Andrea. Sí, sí, te Este, escucho, perfecto, dime. Justo hablando de ese tema, creo que uno de los principales problemas de de la migración es que las personas no están acostumbradas a recibir otro tipo de cultura, de repente tienen miedo así como acá pasa, tienen miedo que les quiten lo que es suyo, de repente también lo ven por el lado de los impuestos, que pago impuestos y que por qué que porque ellos se tienen que atender en los establecimientos de salud y educación y todas esas cosas, pero también me pongo en el lugar de de los migrantes que, o sea, no, ellos no migran porque quieren, sino migran porque en su país hay problemas y creo que también es bueno ponerse en su lugar y aceptar que ellos ingresen a nuestro país. Claro que también uno cuando entra a un país que no es el suyo también a veces tiene que cumplir ciertas reglas, no puede comportarse como se le dé la gana y creo que Totalmente. también justo ahí es donde choca todo.
y ocurren los problemas que tenemos acá con los venezolanos, por ejemplo, por algunas cosas malas que Hacen ellos... que hace uno que otro venezolano, ¿no? Que ha robado, por ejemplo, una cartera o algo, ya se empieza a estigmatizar a todos, ¿no? Y es como que Ajá. Y yo me acuerdo antes de los al comienzo, no, los peruanos como que se sentían más, solidarios con ellos y estaban un poco más abiertos, pero a medida ¿cómo se llama? Que uno que otro empezaron a cometer más crímenes, como que se empezó a formar un odio muy grande a ellos y, y más o menos creo que eso es lo que está pasando ahorita. No, sí, Andrea, en verdad eso es algo que yo lo vi. Y también con respecto a los puestos de trabajo también, ¿no? Yo el año pasado trabajé en DirecTV en el área comercial y, bueno, no les puedo mentir, en verdad, solamente mi jefa y yo éramos peruanos, el resto eran venezolanos. Y bueno, o sea, me acuerdo que le comenté a mi papá y mi papá me dijo, y los peruanos que trabajaban antes, ¿a dónde se habrán ido, no? Tal vez considero de que o han conseguido un nuevo trabajo o no sé, en verdad. O sea, lo más probable es que han conseguido un nuevo trabajo porque la economía no es un juego, no es un juego de suma cero, ¿no? En verdad, eh, te tienes que reinventar normalmente, ¿no? Y estas personas, en verdad, los venezolanos, al menos en ese aspecto, pues, según me comentaba mi jefa, sabían vender mucho mejor que muchos peruanos que habían estado ahí, ¿no? En esa área. Y sí, Andrea, me acuerdo que acaba de decir algo que tienen que adaptarse a las culturas o costumbres. Hay sociedades más abiertas a que tú eres libre de profesar tu propia cultura. Me imagino ahorita Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, en donde son sociedades que han recibido tanta inmigración que es normal conocer gente de todo el mundo en una misma ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, Vladimir Putin en su país, en Rusia, él lanzó un discurso, me parece que en el año 2009 o 2010, en donde él decía, si una persona quiere llegar a nuestro país, tiene que cumplir las leyes rusas, tiene que saber hablar ruso y tiene que saber respetar y no querer imponer sus propias costumbres a nosotros. Él tiene que adaptarse a nosotros, a nuestras costumbres, tradiciones, etcétera, y no nosotros a ellos. Y es un discurso chocante, pero en su país fue tan popular este discurso que dio que que lo han reelecto varias veces. ¿Ustedes qué piensan? Yo en verdad considero de que si vas a otro país tienes que saber adaptarte bien a estas culturas, ¿no? A la cultura que te está recibiendo. De hecho consideran que no sé si tanto a los latinos que migran, pero consideran de que la cultura, por ejemplo, árabe de la península arábica, que sí son culturas pues invasoras, ¿no? Que consideran de que estas personas les van a cambiar todo y bueno, hablándoles un caso así bien extremo, en Suecia se empezó a subvencionar a que gente de estos países vaya a ese país. Pero estas personas no han sabido adaptarse muy bien a sus costumbres y ni tampoco al idioma. No se adaptaron a la sociedad sueca, pues, y se empezaron a formar guetos en Suecia. Y la tensión no tanto racial como una tensión de culturas tan diferentes que se empezó a hacer en estas ciudades, han formado de que en estos guetos, pues promulgue el crimen, promulgue las drogas, las violaciones, y las llamaron inclusive no-go zones, o sea, zonas donde no debes ir, y es porque evidentemente Suecia empezó a importar masivamente inmigrantes
pero estos inmigrantes no se terminaron de adaptar, sino que llevaron sus costumbres, no se adaptaron bien a ese país y en lugar de trabajar, solamente están viviendo de dinero del Estado. Y esto fueron las causantes de que en ese país haya un problema que no había, se convierte en un problema bastante grande, que es las no-go zones en Suecia. Pueden investigar inclusive, lo voy a escribir acá. Ahí está. Claro que este es un caso ya extremo, ¿no? O sea, acá en el Perú al menos no he visto que eso haya sucedido con respecto a los inmigrantes venezolanos. Y a muchos de los que yo he conocido, pues son personas muy buenas, trabajadoras, que no vienen porque han querido, simplemente han venido porque era la última oportunidad que tenían, porque en el país donde estaban las cosas eran insostenibles. No sé, alguna reflexión que tengan ustedes, una experiencia, tal vez, yo para ya terminar. ¿Nadie? César, Hola, Marco, ¿qué tal? ¿qué tal, Sí, habla Cecilio? yo, Buenas, Marco. buenas Hola a tardes. todos. Sí, bueno, algo bien cortito para contribuir al debate. Me parece interesante lo que has expuesto. Gracias. Y bueno, yo creo que la migración es un tema gris, ¿no? O sea, yo no creo que haya una posición eh, de blanco y negro entre decir la migración Completamente de acuerdo. es mala per se o es buena. Yo creo que depende de la realidad de cada país o incluso de cada ciudadano, porque eh, o sea, yo entiendo que hay personas que necesitan ir a los polos de desarrollo, a estas ciudades grandes donde hay más oportunidades, mejores oportunidades de educación o de trabajo que en sus lugares de origen o donde nacieron. Y hay leyes que quizás restringen esa movilidad de las personas. Pero en otros países también eh, incluso promueven la migración eh, y no necesariamente, o sea, tienen algunos parámetros para decidir qué tipo de personas entran o no, pero tampoco son tan restrictivos, ¿no? Eh, Me parece que Australia, Canadá, incluso otros países de más o menos de ese tipo, promueven la inmigración de personas que vayan justamente a contribuir a su economía y teniendo en cuenta también que esos países tienen una cantidad de personas adultas mayores o ancianas que es mayor a la cantidad de gente joven. Entonces, por ejemplo, ¿no? Promueve la migración de gente en gente joven que tiene edad para trabajar y para contribuir a su economía o para que cuiden a sus ancianos de esos países. Por eso, yo creo que eh, cada país define cuáles son sus prioridades y también para alentar o para desincentivar la migración. Y de acuerdo a eso, cada una de las personas pues, se acomoda, ¿no? Sabe a dónde ir, sabe a dónde le conviene ir, a pesar de todas las vicisitudes que haya, igual se arriesgan o deciden ir a otro lado. Y también depende de qué capital tienen, ¿no? O sea, es distinto a una persona migrante que lo vende todo, lo deja todo para aventurarse. Y otras personas que tienen un capital fuerte y pueden movilizarse con mucha más facilidad.
Y bueno, eso era la intervención. Sí, sí, César, en verdad, pues tienes bastante razón y en verdad yo creo que lo que más creo que ha molestado con respecto a esta migración es que, por ejemplo, no es que vengan científicos ni tampoco venga ese tipo de inmigrantes, ¿no? Sino que está emigrando evidentemente gente pobre y eso, yo creo que eso es lo que más ha molestado. Disculpen por el sonido que están construyendo aquí en mi casa, pero yo creo que eso es lo que más ha molestado y bueno, si uno mismo hace retrospectiva, como dije al comienzo de la exposición, yo creo que todos tenemos una historia de migración, no necesariamente de país a país, cercana, pero sí dentro de nuestras propias regiones. Todos somos hijos de personas que tuvieron que salir de su provincia e ir a otra provincia, del campo a la ciudad, etcétera, ¿no? Y bueno, en verdad, cada migrante pues tiene su propia historia y yo considero que antes de estar pensando en si estar a favor o en contra, yo creo que hay que primero pensar por qué esta gente lo hace. Evidentemente, pues posicionándonos como si fuéramos gobernantes acá en el Perú, imaginemos que somos presidentes, pero ¿cómo enfrentas a la inmigración, a la inmigración venezolana? No es que Perú admita, eh, siga admitiendo, ¿no? De hecho, el mismo requisito de imponer una visa para que entren, eh, la misma regularización a través del tratado, no, eh, permiso temporal de permanencia, entre esos, han facilitado mucho la inclusión de los venezolanos a la sociedad en el Perú. Pero al igual como sucede en varios países, aún sigue ese sentimiento de que pues, tu cultura, tu propia gente inclusive se está quedando sin trabajo porque entran ellos. Yo creo que esto más va parte del poco entendimiento que hay en la economía, de cómo funciona la economía de un país, de una ciudad. Y en general, yo diría de eso. ¿Nadie más quisiera dar algún comentario, ya como para finalizar? No sé qué les ha parecido la exposición. Si les ha gustado la exposición, díganlo. Si no les ha gustado, también díganlo. En verdad es un tema bastante grande por investigar. Como dijiste, César, hay tantas aristas y hay tantos puntos de vista que pensar que es a favor o en contra. Nada es blanco y negro en esta vida, ¿no? Todo es una escala de grises y en verdad tratar de encontrar un punto de equilibrio, un punto medio, eh, es complicado, pero yo creo que eso debería prestarse a la reflexión de cada persona. La finalidad de esta exposición nunca ha sido imponer un punto de vista, sino tratar de demostrar los puntos a favor, puntos en contra, y eso. ¿Alguien quisiera hacer alguna observación? ¿Nada? Ok, bueno, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Pues en verdad, sí, ¿no? En verdad, todos tenemos una historia migrante común y, y en verdad no me parece de que, bueno, yo en verdad, bueno, les voy a contar una anécdota que me ha pasado hace un par de años. Tengo una tía que vive en Estados Unidos ya, en California, y ella vive allá casi 40 años, o 30, 40 años creo.
La cosa es que una vez estaba acá en mi casa, y, pero eso fue antes de las elecciones, creo, del 2016, o creo que Donald Trump ya había ganado, no recuerdo la fecha exactamente, pero, pero mi tía empezó a decir que no, que los inmigrantes tal cosa, que no sé lo otro, que está totalmente en contra de la inmigración. Y su hermana estaba a su lado y le dice, oye, pero ¿no te has dado cuenta que nosotros también somos inmigrantes? Y yo solo me reí nomás, pero, o sea, también, o sea, no te pases, pues, o sea, no vas a criticar a alguien que también ha salido de su país porque en una época, pues, las cosas estaban difíciles y ahorita que en otro país las cosas están difíciles, si quiere ir ahí, está, le vas a negar las oportunidades que tú tuviste, ¿no? Con respecto a la migración ilegal, que tú llegas de ilegal a un país, eh, ahí también, César, hay tantas posturas que inclusive es impopular decirlo, ¿no? Pero la inmigración ilegal, en su misma palabra está, es ilegal, ¿no? Uno no debería pensar de que el país que lo acoge le va a tratar bien si no cumples las leyes de ese país. Al menos eso es lo que yo creo. Pero es mi postura y al final ustedes deciden en qué creer, eh, en qué creer más que todo, en qué creer, qué pensar. Y en esta exposición no se les ha tratado de imponer ninguna postura. Tienes razón, tienes razón, Andrea, o sea, como el otro día estaba hablando con mi hermana, ¿no? Y decía, pero hay trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, se supone que es su país. Yo le digo, a ver, igualito que acá, hay empleos que peruanos no quieren hacer y hay venezolanos que sí están dispuestos, ¿no? Y bueno, lamentablemente, pues ahí vamos a que no siempre la teoría económica se cumple, porque normalmente se habla de que un aumento en la oferta laboral calificada a la demanda de estos aumenta el coste, aumenta los precios, aumenta el salario de las personas. Lo que ha ocurrido acá en el Perú es que ha llegado mucha gente que se ha puesto al sector informal y el sector informal en el Perú lamentablemente es del 70%. O sea, antes de la pandemia teníamos un sector informal del 70% en el Perú y los puestos de trabajo formales escasean. Informales hay un montón, o sea, tú sales y en verdad encuentras donde sea, pero informales hay un montón y en este sector informal han arrasado los venezolanos. Y eso es lo que más se ha notado y es por eso también que hay un resentimiento, que nació un resentimiento hacia ellos, que me parece mal, porque en verdad es un problema que el Perú no lo pudo solucionar desde antes que lleguen ellos. Tiene razón, Berta. O sea, no necesitas salir de tu país para conocer otras culturas, ¿no? Yo creo que cada persona pues tiene una curiosidad intelectual de querer saber cómo se vive en tal país o en tal país, qué costumbres, qué culturas tienen. Sin embargo, existe, aún perdura el sentimiento de que mi cultura es la mejor, o no necesariamente mi cultura es la mejor, pero es mi cultura y no quiero que la toques. Yo estoy a favor y en contra, no considero que nuestra cultura sea la mejor, pero no sé cómo me sentiría viendo una multiculturalidad tan al extremo como si hay en ciudades súper, ¿cómo se llama? Con muchas culturas, pues vamos. O sea, miren, para darles algunos datos, en Nueva York se hablan más de 170 idiomas. En Londres se hablan más de 180 idiomas. En la misma ciudad. En Nueva York, el 35% de la gente que vive en Nueva York ha nacido fuera de Estados Unidos. Es para que se den más o menos una idea de que estas ciudades cosmopolitas pues han tenido una fuerte inmigración a lo largo de la historia
Y es verdad, o sea, su cultura no se ha caído, pero sí es verdad que existe mucha gente que esta inmigración no les ha gustado. Y pues no esperes que a todo el mundo le guste. Simplemente son cosas pues que suceden, ¿no? O sea, la tendencia es que exista más multiculturalidad y hay posturas que argumentan de que si vienen, ok, que vengan, pero que respeten nuestra cultura, ¿no? Eso es más que todo las dos posturas que existen. Yo soy un mitad-mitad, pero bueno, eso ya es ¿cómo se llama? Eso ya es mi propio pensamiento, o sea. ¿Alguna otra pregunta? Pueden escribir, si no quieren hablarlo, pueden escribirlo, ¿no? Nadie desea hablar, nadie desea algún comentario, tal vez decir su postura, Gianmarco. Pues la verdad que yo estoy totalmente en contra de la inmigración, tal vez, que puede estar en contra de la inmigración, ¿no? O sea, de hecho es una postura, ¿cómo se llama? Ok, que no venga gente de afuera y que no quiero que venga gente de afuera, quiero desarrollar mi mismo país con la misma cantidad de gente que tengo. Esa postura, por ejemplo, es la que está adaptando Japón, un país, es el país desarrollado, y este es un dato caleta ya, es el país desarrollado con la menor tasa de inmigrantes del mundo. Es el país más desarrollado que menos cantidad de inmigrantes tiene, ¿no? Creo, no recuerdo el porcentaje exacto, pero es cercano al 0%, en verdad. O sea, hay más hay el 99% son japoneses. Más o menos es así, ¿ya? No tengo el porcentaje exacto, si no se los daría ahorita. Y es un país que está súper celoso de su cultura. Mm, Súper celoso de su cultura. Ellos tratan de que la cultura en todo Japón sea homogénea. Existe una identidad nacional muy fuerte y además, bueno, ellos lograron desarrollarse sin necesidad de inmigración. Tienes toda la razón, Andrea. Igual que hay países, pues, para un asiático adaptarse a una cultura occidental resultará complicado también. O sea, bueno, eso ya depende de la persona. Sin embargo, las mismas leyes de Japón para la inmigración son tan estrictas y en verdad son por esas leyes estrictas y por el control férreo que tiene pues, el gobierno japonés con sus fronteras, que no hay mucha inmigración en este país. Entonces, otros países, por ejemplo, cuando ven un descenso en la natalidad, por ejemplo, lo que hacen es llamar gente de afuera, promover, promover la inmigración, ¿no? Como hacen, por ejemplo, en Canadá, se promueve la inmigración, la natalidad se la promueve también, tienes hijos o te pago. Lo que se está haciendo en Japón es darle las facilidades a las empresas para que puedan mejorar su productividad, vamos. Entonces, si las empresas mejoran su productividad, estas empresas se vuelven mucho más competentes, pueden invertir mucho más en su país, puedan crear muchos más puestos de trabajo, pueden generar unos sueldos mucho más elevados y en general un mayor bienestar para toda la sociedad, sin necesidad de llamar a que gente pues venga de otros países a vivir a su país. Eso es lo que se está haciendo, al menos allá en Japón. Ya habría que ver si esta postura anti-inmigración que tiene este país se vuelve exitosa o no. Evidentemente, si eres una persona a favor de la inmigración totalmente, vas a querer que fracase, ¿no? Pero sería interesante ver
que este país ha logrado superar sus propios problemas sin necesidad de pedir inmigración de afuera. Pero eso ya es, como diría, eso ya es otro tema, harina de otro costal, y sería pues interesante también analizarlo todos punto por punto, ¿no? O sea, este caso de Japón es tan extenso, tan extenso que inclusive en VisualPolitik, que el canal que les recomiendo, acá les voy a poner, que es uno de los canales que en verdad yo suelo ver cuando quiero ver de política. Este canal VisualPolitik es un canal español que a mí me encanta mucho porque trata de ver todas las aristas a través del problema y, y en verdad es muy interesante todo lo que hablan aquí. Y si ustedes desean ver sobre cultura, economía, súper bien facilito hablado, pues ahí les dejo, ¿no? Que tienen sobre una variedad de temas increíbles de distintos países, también, si desean. A ver, ¿alguien más quisiera hablar, escribir algo con respecto al tema? ¿Qué les pareció la exposición? ¿Qué esperaban sobre la exposición también, ¿no? O sea, cuando uno prepara esta exposición trata de cubrir la mayor cantidad de información, pero lo importante no es la cantidad de información que des, sino que lo hagas más digerible. Yo creo que, yo creo que un buen expositor hace eso, que un tema súper complicado lo vuelvas fácil para la gente que no sabe sobre tus temas, ¿no? Por ejemplo, escuché a Andrea que hablaba sobre las prisiones, y a mí sobre leyes. En verdad yo no sé mucho de leyes, pero me pareció interesante aunque tengo mi propia opinión formada, ¿no? Pero lo he hecho súper facilito la exposición para que todos lo entendamos. Pero ustedes, ¿qué les apareció la exposición? Díganme algo, por favor. No sé, Alexandra, ¿quieres decir algo? Gianmarco. Hola, Andrea. Hola, gracias Gianmarco por tus palabras. Yo quería saber cuál era tu opinión o por qué crees ¿cómo crees que sucede este tema de a qué país migrar? ¿Cómo crees que se decide? O al menos en el caso venezolano, yo sé que no solamente migraron ellos a Perú, sino que trataron de migrar a Bolivia, a Ecuador, a Colombia, ¿no? Mucho a Colombia por la frontera, pero Claro. ¿por qué crees cómo crees primero que sucede esta migración? O sea, ¿por qué se escoge a un país? ¿Cuáles son las características que debería tener este país? Porque también creo que eso influyó mucho como en el shock que tuvimos, ¿no? Creo que se comentó que al principio nosotros lo asumimos bien porque fue como, wow, han escogido a nuestro país para que vengan porque hay oportunidades o porque aquí se vive al menos más o menos bien, ¿no? Nuestra moneda es bastante sostenible, por ejemplo, tenemos frutas, verduras, o sea, tenemos, bueno, trabajo no tenemos mucho, pero al menos estamos en una posición a comparación de otros países buena y creo que por eso les abrimos las puertas en un inicio, ¿no? Claro. Pero cuando empezaron a migrar y empezó a haber esta cantidad de gente, creo que más que todo para lo que yo considero es que fue como un shock, ¿no? La gente no estaba preparada para que viniera tanta gente, no estaba preparada para que tanta gente se interesara en venir al Perú y en buscar un trabajo y una vida aquí, ¿no? Y creo que ahí es donde se cambió esta perspectiva de, qué bueno, bienvenidos a, no, oye, ya, no creo yo creo que ya es demasiado, ¿no? Y yo ya no estoy de acuerdo con esto. No sé qué piensas tú. Mira, Andrea, me parece en verdad bien interesante lo que dices. Perú es un país súper cercano a Venezuela y evidentemente eso ha facilitado las carreteras para que puedan venir ellos acá. La pregunta que tiene un inmigrante al momento de escoger primero un país es primero sus capacidades. ¿Qué país está más cercano con sus capacidades que tiene? Evidentemente Venezuela tuvo mucha población venezolana rica
que cuando vieron lo que se estaba convirtiendo su país, decidieron agarrar las maletas e irse a los países más desarrollados. Estados Unidos, España, Australia, Nueva Zelanda, bueno, Europa. Tanto es así que en Madrid hay una zona que le dicen Pequeña Caracas. Mira, esto es un dato chévere, ¿ya? Pequeña Caracas, donde gente gente muy rica de Venezuela se fue y compró sus casas en esa zona, en una zona de Madrid, y en verdad se fueron a vivir ahí. ¿Por qué? Porque en verdad las leyes españolas son verdad bien flexibles para que una persona llegue ahí. El mismo idioma les ha favorecido, la economía también vamos, es el euro, es Europa, o sea, no debería estar tan mal. Acá con respecto a lo que pasó en el Perú era, ok, no somos gente acá en Perú no han llegado ese tipo de inmigrantes, han llegado ya los últimos, ya, o sea, donde las poblaciones más clase medieras, podríamos decirle, son las que llegaron al Perú, gente que tenía su casa, trabajaba, vivía cómodamente hasta que la sociedad, hasta que en su país se volvió insostenible. Y, y bueno, las preguntas con respecto a qué país debo migrar, bueno, eso depende ya de cada persona. Primero, evidentemente, están tus capacidades. A mí me encantaría vivir en Suiza, pero si no tengo el dinero para irme a Suiza primero, llegar allá y para sobrevivir a los precios de Suiza, sería mejor que pensara en otro país en el que podría vivir. Después, las leyes. Este país favorece la inmigración, no lo favorece. En tercer lugar, me sé el idioma del país. Por ejemplo, en Suiza se hablan 3 idiomas, francés, alemán y en algunas partes italiano. Sé hablar estos idiomas, podría adaptarme muy bien a su cultura. Cuarto, este país me gusta, o sus costumbres de este país se adaptan a las mías, porque imagínate, me ofrecen un puesto de trabajo espectacular en Emiratos Árabes Unidos, pero yo soy una persona que me encanta ir de juerga todos los fines de semana. Ya, en este país está prohibido el alcohol. No se puede tomar alcohol en las calles en este país, si no te metes en problemas. Soy una persona tal vez que, no sé, por ejemplo, Singapur es un país que tiene unas leyes súper estrictas con respecto al tema de las drogas. ¿Qué pasa si a mí me gusta qué pasa si a mí me gusta esto? Este país sí me ofrecen estas cosas, pero evidentemente las leyes no me favorecen y ya dependerá de cada persona si va o no va. Yo creo que la inmigración que vino al Perú de parte de Venezuela no fueron los venezolanos más ricos, más pudientes. Ellos ya se habían marchado cuando se dieron cuenta de cómo se estaba transformando su país. Ya las últimas clases medias llegaron recién acá al Perú, igual la población pobre también, tuvieron que sacar préstamos para que podrían venir desde Venezuela al Perú en bus, ni siquiera por avión, en bus. Mucha gente inclusive vino desde Venezuela caminando porque no tenía dinero para pagar este ticket de bus desde Venezuela hasta acá a Perú. Complicado, ¿no? Igual la calidad de vida es diferente. La calidad de vida es distinto porque sí, un país te puede ofrecer una calidad de vida excelente, ¿no? Por ejemplo, vamos al caso de Suiza. Yo, por ejemplo, con 1.000 euros en Suiza, que no es el euro, es el franco, pero 1.000 euros en Suiza, ¿qué tanto me dura? ¿O qué tanto me duran 1.000 euros en España? ¿Qué tanto me duran 1.000 euros en Italia? ¿Dónde me sale más barato? En España. Entonces me podría ir a España. Ese podría ser
una decisión que podría tomar, a considerar, pero sobre todo sobre las capacidades en las que está el país al que tú quieres ir. En este país hay trabajo. En Perú hay mucho trabajo. Antes de la pandemia había mucho trabajo en el Perú. Después de la pandemia, no lo sé. Acá en Cajamarca, es una pena pasar por las calles de acá del centro. Yo vivo en el centro de Cajamarca y he visto a mucha población venezolana con banderas blancas que no tienen comida y de que no hay trabajo, evidentemente, porque todo se ha paralizado. Es algo que lamentablemente, pues, son circunstancias que nos han afectado a todos, pero bueno. Pero bueno, entonces vamos a pasar le voy a dar el pase a José Antonio para, creo que tiene que decir unas palabras de cierre. Muchísimas gracias, Marco, por tu exposición. En verdad ha sido una exposición buenísima. Igualmente, Andrea, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Agradecerles por su participación y decirles que mañana continuamos con el último día del evento. Mañana va a haber 2 temas, el COVID-19 y derechos relacionados a derechos humanos y nuevas tecnologías. Esperamos que puedan asistir todos y que mañana haya un mayor espacio para el diálogo, que prendan sus cámaras, sus micros, porque la idea del evento es ello, ¿no? Que interactuemos, que se forme un debate, que todos puedan expresar su voz. Y muchísimas gracias. No de nada, José Antonio, gracias a todos también ustedes por haberse quedado. Espero que les haya gustado la exposición. Y bueno, cuando quieran hablar de este tema o de cualquier tema, en verdad a mí me encanta leer sobre muchas cosas. Si desean, me pueden escribir. Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por haber puesto atención, sobre todo.